tú y yo, Saúl, estamos platicando y podamos decirle a los emprendedores, salgamos de la ignorancia espiritual, de la ignorancia laboral, de la ignorancia empresarial, porque es muy caro. No capacitarse es muy costoso. Y hay gente que dice, no, yo ya, mira, mis pasteles son deliciosos, los decoro bien bonito, con eso es suficiente. Pues, ¿qué crees? No es suficiente. No es suficiente. Si tú realmente quieres ver en todo su esplendor tu llamado, entrénate. Porque nadie llega a las Olimpiadas no más porque sabe correr bonito, no más porque sí puede nadar rápido. Se tuvo que entrenar, se tuvo que disciplinar, tuvo que ponerse a dieta, tuvo que dormirse temprano, tuvo que levantarse temprano, tuvo que dejar amistades, tuvo que dejar de ir a fiestas. ¿A qué estamos siendo llamados tú y yo en este momento? A tomar la decisión de ser disciplinados, aunque tengamos que renunciar a las comodidades y a las diversiones. Entonces, abiertamente, Saúl, soy cristiana, abiertamente, mi familia y yo servimos al Señor, abiertamente hablo de mi fe. Dios me ha permitido ponerme de pie y hablar ante muchas personas, ante muchas audiencias. Dios ha permitido ponerme en escenarios donde comparto el maquillaje, pero también de lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de los míos. Y creo que lo que Dios nos manda a hacer no es una labor pequeña. Desde servir a través de limpiar una casa, a través de dirigir un banco, a través de ser un empleado o un empleador, estamos llamados a trabajar para Dios. Bienvenido al Femprende Podcast, el espacio número 1 de desarrollo personal y empresarial para Cristo creyentes. Juntos aprenderemos sobre las herramientas necesarias para detonar todo nuestro potencial divino y ganar en todas las áreas de nuestra vida de la mano de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast Emprende. Estoy súper emocionado el día de hoy porque retomamos actividades. Lo hemos estado postergando un tiempito, haciendo algunos cambios, como ya conocen, la academia y bueno, muchas otras actividades que tenemos con Femprende. Y qué mejor manera de poder retomar la dinámica del podcast con pues invitados extraordinarios. Y me honra demasiado el día de hoy tener con nosotros a Cristina Cuellar. Ella es CEO del grupo Cuellar y yo estuve viendo básicamente lo que hace y es una persona que domina, que ha tomado básicamente la ordenanza de parte de Dios de señorear, de dominar aquello que le ha puesto en sus manos. Tiene su academia, Cristina Cuellar, su beauty house también, tiene su store, tiene su instituto y bueno, también es una tech talker. Y lo más importante, es una seguidora de Jesús. Es una empresaria que ama a Dios y que me honra un montón que esté con nosotros el día de hoy y que nos va a poder compartir su historia, pero también seguramente muchas perlas que han hecho la diferencia en su caminar, que han hecho la diferencia en su fe y que seguramente a cada uno de nosotros va a ser de muchísima bendición. Cristina, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Saúl, gracias a toda la audiencia, gracias por este espacio y lo más importante, de verdad, gracias a Dios que permite que a través de la tecnología incluso podamos alcanzar a muchas personas, que ese es el objetivo, ¿no? Creo que todos fuimos llamados para un propósito muy personal, muy específico, pero todos tenemos algo en común, la mirada a Dios, la mirada al cielo, la mirada hacia la eternidad y nos toca hacer lo que nos toca de manera, como digo, particular, pero todos con este objetivo. Gracias por este Y espacio. no, muchísimas gracias. Y bueno, te vi ayer que estás bueno, bien involucrada. El día de ayer estabas a tope en lo de Miss México. O sea, Dios, veo cómo te está poniendo en lugares estratégicos para que seas luz. Y bueno, pues uno no llega ahí nada más, ¿no? Porque sí, me encantaría saber un poquito de tu historia, cómo es tu proceso de conectar con el mundo de la belleza y que nos, pues, yo sé que es difícil, pero de una manera como resumida, que nos cuentes un poquito cómo empieza tu caminar y cómo es que llegas al punto donde estás hoy en día. Sí, claro, con mucho gusto.
Pues te cuento que yo soy del sur de Veracruz, yo soy jarocha. Me vine a la Ciudad de México, que es donde radico hace más de 30 años, a los 18 años, más de 30 años, porque eh, he vivido más tiempo aquí que lo que vivía allá. Y bueno, yo llegué aquí después, esto es como un dato curioso, porque eso no, en cierto momento no piensas que va a determinar tu vida, y tampoco creo que lo hizo, pero bueno, es como parte del ingrediente del pastel, ¿no? Vengo de una familia rota, no solo disfuncional, rota, hija de padres divorciados, fui una muchacha muy insegura, una muchacha sin voluntad, una muchacha te puedo decir que con el alma apagada, ¿no? Yo llegué aquí a la Ciudad de México porque mi mamá me había metido en un concurso de belleza cuando yo tenía 17 años y no entendía yo qué hacía ahí porque yo no me sentía ni capaz ni poseedora de belleza como para poder participar. Y ese es el ingrediente que te digo que no es lo que me ha traído hasta aquí, pero fue parte como del propósito de Dios. Entonces, las circunstancias, esa determinación, o más bien esa decisión que mi mamá tomó, que me llevó a ese lugar, me hizo ver el maquillaje, ¿no? Ahí descubrí el maquillaje y yo no era, desde luego, yo estaba en el grupo de las que iban a eliminar primero, de las que van a aplaudir. Entonces, pero yo ahí descubrí que a las favoritas, pues les hacían cosas así, valga la redundancia, muy favorecedoras en maquillaje, en peinado, y a las competencias directas de ella, lo contrario. Entonces decía yo, pues, ¿cómo es que se puede hacer que alguien se vea mal si está bonita, ¿no? O que alguien esté bonita se vea todavía más bonita. Entonces, bueno, como que ahí se afinó mi ojo y me di cuenta que eso existía, que el maquillaje era una posibilidad. Y bueno, regresando un poco a la historia de Cristina, esa Cristina que te digo que tenía el alma apagada, es que llego aquí a la Ciudad de México, empiezo a hacer pues trabajitos como, empecé como a conducir, trabajar en un programa de tele. Yo soñaba con ser actriz, soñaba con trabajar en un banco, soñaba con ser buena gente, que eso está bien, bien loco, pero ese era como mi anhelo. Cuando era chiquita me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y yo decía, yo quiero ser buena, porque yo creía que era muy mala cuando tiene mucha gente que probablemente nos escucha, puede sentirse identificada con esto. Cuando los niños sufrimos algún tipo de violencia, llámese violencia física, violencia verbal, y no se diga violencia sexual, los niños empiezan a generar culpa, ¿no? Y el niño piensa que es culpable de lo que le está pasando y eso lo lleva a, pues, literal, como te digo, a apagar su espíritu, a apagar su luz. Entonces, bueno, ese fue mi caso. Entonces, yo no tenía grandes pretensiones en mi vida. Yo no pensaba, ay, wow, cuando yo sea grande, voy a tener una casa y un esposo y voy a tener hijos. Yo no pensaba eso. Yo más bien tenía miedo a morirme porque si me muero me voy al infierno y yo no vengo de una familia religiosa y mucho menos espiritual. Entonces estaba como muy rupestre. Saúl era una persona muy silvestre en muchos sentidos. El asunto es que así llego a la Ciudad de México después de haber terminado solamente la preparatoria y bueno, pasaron muchas cosas en mi vida y pude cumplir, gracias a Dios, hoy sé que gracias a Dios, el anhelo de poder trabajar en un banco, que eso era así como uno de mis sueños guajiros, trabajar en un banco. Recuerdo la primera vez que apliqué para un banco, para Banamex, y te hacen muchos estudios, ¿no? El estudio psicométrico y muchas pruebas, pasé todas. A donde me rechazaron fue cuando me hicieron el estudio socioeconómico, porque van a tu casa, bueno, no sé cómo sea, pero antes iban a tu casa para ver dónde vivías, porque yo estaba aplicando para ser cajera. Entonces, pues tienen que saber, o sea, a quién le vamos a dar el dinero de nuestros clientes.
Entonces, cuando me fueron a hacer el estudio socioeconómico, se dieron cuenta que yo vivía en un cuarto, en una casa de huéspedes. Yo no tenía una casa, yo no tenía familia, vivía sola, tenía pues 18, 19 años, y me rechazaron, y lo entiendo perfectamente, perfectamente. Hoy que soy dueña de negocios, pues evidentemente tienes que asegurarte de que quien va a cuidar el dinero es una persona que no tiene problemas de dinero a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi caso. Y bueno, yo no claudiqué y más adelante seguí insistiendo hasta que por fin me dieron una cita. Un día llamé, agarré la sección amarilla y hablé a todos los bancos, Saúl, a todos, no me faltó uno solo. A todos los bancos con la sección amarilla, yo iba marcando: hola, yo soy Cristina Cuellar y yo tengo ganas de trabajar en ese banco. ¿Y qué sabes hacer? No, pues, ¿qué estudiaste? Yo, pues, hasta la prepa. Entonces, eso impedía un poco, ¿no?, que me dieran la oportunidad, porque salí de la prepa a los 16 años. Entonces, así que tú digas, uy, qué preparada, qué capacitada la muchacha. Pues no, lo que sí tenía eran ganas, ¿no? El caso es que conseguí una cita, me dieron una sola cita, y fui a esa cita y me dieron un trabajo. Me costó mucho haber aceptado ese trabajo, porque yo en ese entonces era recepcionista en la empresa de un conocido de mi mamá, y a todos les pareció súper mal la idea que yo dejara ese trabajo cómodo, donde me pagaban más que ser recepcionista en un banco. Y renuncié a la comodidad de tener un trabajo seguro por ir a probar y que me probaran en un banco, y empecé a trabajar en los bancos en la puerta, o sea, en la recepción. No sabía aprender una computadora. Te digo que yo estaba bien rupestre, muy silvestre. El asunto es que tomo ese trabajo, me pagaba menos que lo que yo ganaba en el otro lado. Cuando te digo menos, te digo la mitad. Y que tú digas, uy, qué solvente, Cristina, no importa que aceptes un trabajo con la mitad del sueldo, al cabo, por otro lado, te compensas. No era el caso. Hoy te puedo decir que fue un acto de valor haber tomado esa decisión, pero no me arrepiento, porque eso también era parte del plan de Dios. Él me puso la oportunidad. La cosecha no es ahorita, Cristina. Si quieres, aquí está lo que sueñas, con estas condiciones. Y a veces somos llamados a eso, ¿no? A tomar decisiones que requieren mucho valor, que requieren incluso desafiar a las personas que amas, en el sentido de que ellos piensan lo que es mejor para ti, y tú tienes un llamado bien fuerte a lo que crees que tienes que hacer. Así que así lo hice, y así empecé mi carrera en el medio financiero, en la puerta, en la recepción. Y ahí fue donde mi vida empezó a transformarse profesionalmente hablando. Antes de eso vendí jabones, vendí rastrillos, vendía carne de cerdo en el súper, o sea, era demostradora. Trabajaba, tenía chambitas así en los supermercados, y poder tener un trabajo corporativo, aunque sea en la puerta, a mí me maravillaba. El asunto es que ahí empezó a hacer carrera. A los pocos meses yo empiezo a conocer gente, empiezo a aplicar para otras áreas, y ahí empecé a ascender. No te voy a hacer el cuento largo. Pasé 16 años de mi vida trabajando en bancos. Pude certificarme como ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles como asesor financiero certificado. Llegué a tener carteras de clientes muy grandes, te hablo de miles de millones de pesos. Pude pasar de la puerta, logré tener una gerencia dentro de un banco, y bueno, eso me dio estructura. Y ahí fue donde yo comencé a maquillar. Maquillaba y trabajaba en el banco. Lo hice por 14 años, trabajé en el banco 16, pero 14 años. Trabajaba de lunes a viernes, y los fines de semana maquillaba, y empecé de cero. Empecé con una silla, con un espejo roto, no medio roto, en mi comedor. Y así es como comienzo también en el maquillaje, que para mí nunca fue un hobby, era mi trabajo adicional, que era ese segundo trabajo que me permitía tener los ingresos que yo necesitaba, porque con el sueldo no me alcanzaba.
ya tenía el trabajo perfecto, pero no era suficiente porque yo necesitaba cubrir más gastos. Fui madre soltera, estuve casada, me divorcié, no sé qué, el caso es que me quedé sola con mis 2 hijos y tenía que conseguir otro canal de ingreso y fue el maquillaje lo que a mí me permitió tener ese segundo canal de ingreso hasta lo que somos hoy. Wow, wow. Fíjate que dos versículos de la Biblia ahorita que comentabas, que llegan a mi mente primero es Proverbios 22-29, que dice que si conoces a una persona diligente o buena en su trabajo, dices, servirá a reyes y no a la gente común, o se codeará con reyes y no con la gente común, ¿no? Y como esa es una cualidad que en donde estés, o sea, define mucho a dónde vas a llegar, no dónde empiezas, pero si tú eres una persona diligente, ¿dónde estás? O sea, si tú dices, me encuentro contentamiento en la recepción, o sea, encuentro contentamiento en esta sección, porque es parte de mi visión, porque es parte de que algo que está en mi corazón, a lo mejor la ve insignificante, ¿no? Y es la otra parte, en Zacarías 4:10, que dice, no menosprecies estos pequeños comienzos, porque el Señor se alegra cuando ve que el trabajo se inicia, ¿no? Y esa parte también, o sea, es decir la parte de wow, o sea, los pequeños comienzos son también los que prueban el corazón y creo que mi mentor, el doctor Miles, decía que tanto el éxito como el fracaso son muy predecibles porque sigue patrones, o sea, no es algo como que de la nada sucede o demás, hay ciertos patrones que vemos una y otra vez que se repiten y entre ellos es la diligencia, o sea, el realmente maximizar aquello que Dios pone en tus manos en la temporada en la que estés. Y la otra también el carácter de que tú tengas como que de valorar ahí donde estás, porque digo, si le sabes sacar jugo a cada temporada o cada puesto, cada lugar que tú tienes, no te va a ser difícil ya que estás allá arriba, pues porque ya es parte de ti, ¿no? Y cuánta gente o más hoy en día te venden esta ilusión, ¿no? De que no tienes que ser dirigente o de que ya te mereces ciertos resultados o que no tienes que... Más en esta generación yo creo que hay mucha como pereza, ¿no? O meritocracia, no es que yo me lo merezco, pero hay un proceso que tienes que vivir y eso a mí se me hace súper interesante porque veo como Dios es alguien que en lo personal yo creo que quienes somos llamados a emprender y como lo decías, tenemos sueños y yo siempre he dicho, la gente a tu alrededor te ama, pero no te ama más que Dios. Y si Dios te puso un sueño, un anhelo, es porque Él te ama. Y te ama más que tu mamá, que tus papás, y ellos te van a querer cuidar en amor. No es porque la tengan en contra de ti, pero es que desde su amor limitado, tienen ellos un plan que ellos creen que es mejor para ti, pero Dios desde su amor ilimitado tiene un plan mucho más grande y ese va a requerir, como comentabas, estos pasos de fe, ponerte en ciertas posiciones, o sea, donde él sabe por qué te está mandando ahí, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante eso, o sea, que desde bien chica, digo, no sé, no significa que sabías todo lo que querías, pero tenías una noción de dirección, ¿no? Y creo que eso también es muy tuyo, en la parte de necesitas tener un sentido de dirección hacia dónde vas, porque si no, pues simplemente ya llegaste y dicen que no sabe dónde va, ya llegó, ¿no? Entonces, esta parte también se me hace súper interesante. Y me gustaría preguntarte también, o sea, ¿en qué momento eh, entra como la fe, esa relación con Jesús en ese caminar? ¿En qué etapa de tu emprendimiento, de tu proyecto, de tu negocio entra Jesús? Saúl, gracias por lo que dices. Créeme que lo recibo como un regalo a mi corazón y a mi mente. Vienes a, a confirmar y a darme luz respecto a esa Cristina, ¿no? En aquella etapa que mucha gente probablemente no entendió. Eh, Al día de hoy sigo siendo una mujer que sigue siendo juzgada por las decisiones que toma, porque vivimos en un mundo y no lo decimos tú y yo, donde las cosas malas parecen buenas y las buenas parecen malas, donde hacer lo correcto no es popular, donde hacer lo correcto incluso es más caro. Y, y muchas veces la gente no lo entiende, pero lo que acabas de decir es cierto. Cuando tenemos clara la dirección, esa paz que podemos experimentar por hacerlo es la confirmación. De verdad, gracias por lo que dices
y creo que probablemente alguien que nos escuche pueda entender por qué siente este fuego, ¿no? ¿Por qué está tan comprometido con esto que quiere hacer, aunque la gente no lo entienda. Respondiendo a tu pregunta de cuándo fue que Jesús llega a mi vida, quiero decirte que, y esto no es un cliché, creo que, y no solo lo creo, lo sé, él siempre estuvo ahí, yo no lo conocía a él, pero él no solo me conocía, él cuidaba de mí. Estoy absolutamente segura que las cosas que yo atravesé siendo una niña, después una adolescente, estoy completamente segura que él estuvo ahí a mi lado llorando conmigo, tristísimo por lo que estaba sucediendo. Cuando realmente yo lo conozco, quiero decirte que, y probablemente a alguien le esté sucediendo eso, yo aunque no lo conocía, yo sentía un vacío. Yo tenía como un vacío que no sabía cómo llenar. Yo pensaba, es que con esta idea que yo tenía, es que quiero ser buena, pero no lo decía porque, ay, qué buena gente es Cristina, por eso quiere ser buena. No, es que realmente creía que era muy mala, entonces quería cambiar eso. Hoy entiendo que era el Espíritu Santo, ¿no? Dándome esa dirección que yo necesitaba respecto a salir de la vida que yo tenía, en la que yo no me puse, evidentemente. Bueno, te voy a contar algo, Saúl, y a toda tu audiencia. Yo desde muy chica le pedía a Dios, un Dios que yo sabía que existía porque ya me habían mandado a una escuela de monjas en la primaria. Tampoco es que nos dieran mucha dirección, pero sabía que Dios existía. Hice mi primera comunión y me dieron un librito así chiquito que yo leía, lo que trataba de investigar más. Entonces sí sabía de la existencia de Dios y yo por muchos años, Saúl, le pedí a Dios por las noches no despertar al día siguiente. Era así, de verdad te lo digo, un anhelo genuino. O sea, yo genuinamente no quería despertar al día siguiente. No era una persona suicida, no era alguien que atentara directamente contra mí, pero no quería vivir. O sea, no le encontraba sentido a la vida, de verdad me la pasaba muy mal. Entonces yo le pedí a Dios, por favor, que mañana no despierte. Y ese era el último pensamiento de cada noche por muchos años. Cuando nace mi hija Fernanda, yo tenía 23 años, yo me caso a los 20 años, Fer nace cuando yo tenía 23, ahí se me quitó ese pensamiento. Muchas veces pensamos que nosotras las madres le damos vida a los hijos y yo sí creo que son los hijos los que muchas veces nos dan propósito a las personas. Entonces, bueno, se radicó de mi mente ese pensamiento, yo ya tenía un motivo para vivir, soy muy feliz siendo mamá y pasaron muchas cosas. Algo que quiero agregar antes de llegar al momento en el que yo conozco a Jesús es que es muy importante, tú que me escuchas, de verdad que pongas atención en las cosas que oyes, porque algo que alguien dice puede transformar tu vida. En 2004, enero de 2004, yo estaba ya divorciada, separada, no recuerdo. El caso es que yo ya estaba sola con mis 2 hijos. Sufrí un secuestro. Ya afuera del departamento donde vivía, junto con una amiga, literal fuimos raptadas. Y yo recordé, Saúl, lo que una amiga me contó un día. Ella dijo algo como que había hecho una oración que decía, Señor, pon tus palabras en mi boca. Cuando nosotros atravesamos, mi amiga y yo, por ese evento tan terrible de ese secuestro, yo recuerdo lo que mi amiga dijo, y esa fue mi oración. Señor, pon tus palabras en mi boca. Te estoy hablando que yo le estaba pidiendo a alguien con quien yo no me relacionaba, que yo sabía que estaba ahí, pero yo estaba tratando de sobrevivir mi vida
¿no? A mi forma, no por rebeldía, sino por ignorancia. Que esto es muy importante. Por eso te digo que pongamos atención en lo que la gente dice, porque algo que la gente dice respecto al poder de Dios puede transformarnos. Quiero decirte que Dios escuchó esa oración y no fui yo la que habló, no fui yo la que negoció, no fui yo la que le dijo las cosas que le dijo al secuestrador, que fue ese muchacho, porque eran muchos, eran como 7 u 8 que nos habían raptado. Fue ese muchacho con el que yo tuve contacto el que permitió que mi amiga y yo fuéramos liberadas. Fue Dios. No fue mi inteligencia, no es que, ¡ay, Cristina, qué buena eres para negociar con secuestradores y con asesinos! ¡Ay, Cristina, qué brillante! Era Dios respondiendo mi oración. Era Él hablando a través de mí que yo pude hacer una negociación de modo que incluso recuerdo haberle dicho a ese secuestrador que ojalá no permaneciera mucho tiempo haciendo eso porque su familia lo merecía vivo y lo merecía libre. Y ese muchacho fue el que incluso entró en una pelea con los demás y nos soltaron. Entonces, a veces, escuchar a alguien puede hacer que una puerta, una ventana en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma se abra. Estoy segura, Saúl, que Dios ha estado ahí siempre, pero somos nosotros quienes, por ignorancia o por rebeldía, no le permitimos pasar. Bueno, el asunto es que pasan los años, Dios que tiene mejores planes que los nuestros y que el Señor definitivamente, yo digo que Él es el rey del reciclaje, porque Él hace de la basura obras de arte. Y bueno, mi vida en muchos sentidos estaba rota, pero yo estaba tratando de sostenerla, dándole a mis hijos una vida digna, trabajaba mucho, haciéndolo en mis fuerzas. El caso es que Dios nos dio una nueva oportunidad a Enrique Monroy y a mí, los dos divorciados, veníamos muy golpeados de matrimonios violentos. El asunto es que llegamos a tener una cercanía y nos hicimos novios. Yo pensé que nunca más me iba a volver a casar. Yo no estaba peleada con los hombres de ninguna manera. Yo no era de las divorciadas que odiaban a los hombres. Fumé muchos años de chiquita, desde los 15 hasta los 21 años, y no soy de las fumadoras que odian a los fumadores. O sea, como que aunque estaba divorciada, no consideraba volverme a casar, pero tampoco es que los odiaba y pensaba que todos eran iguales. El asunto es que Dios nos da una nueva oportunidad y Enrique y yo nos casamos, y fue en este matrimonio de la mano de mi esposo cuando tuvimos una crisis financiera muy fuerte, sobre todo él, que llegamos a los pies de Cristo. Gracias a la necesidad de alguien que estaba ven a mi iglesia, ven a escuchar, algo les puede ayudar. Y así. Pero, persiste y persiste. Persiste en la invitación. Dime. sí, no, perdón, es que continúo. El caso es que ella es mi cuñada Gaby. Entonces Gaby insiste, hermana de mi esposo. El caso es que un día fuimos. Un día llegamos a esa iglesia, nos sentamos hasta atrás, y ese día el pastor habló acerca estaba en una serie hablando de los 10 mandamientos, y habló acerca de 2 cosas que a mí me impactaron. Una, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él agrega, incluso aquellos que no merecen ser honrados. Y eso a mí, de verdad, me impactó porque dije, ¿cómo? Era como mi secreto interno culposo. Él sabe que hay papás que no merecen ser honrados.
Él sabe que hay papás que no cuidan a sus hijos. Él sabe que hay papás que abandonan a sus hijos. Él sabe que hay papás que violentan a sus hijos. Y ahí fue como, a ver, ¿de qué se trata esto? Entonces dice esta parte de la Biblia donde le pide a los papás que no irriten a sus hijos, ¿no? Y yo nunca en mi vida había escuchado eso. Yo lo único que había escuchado era la primera parte. Y esa primera parte a mí me generaba mucha culpa porque yo decía, es que estoy juzgando a mis papás y eso está mal, eso es pecado y eso. O sea, yo tenía muy arraigado el tema del pecado y la maldad. Entonces, yo no, o sea, eso me hace muy mal. Entonces prefería no hablar de eso, prefería ignorarlo, prefería ignorarme, prefería pues permitir muchas cosas, ¿no? Por no ser esa hija que juzga. El asunto es que de la otra cosa que habló es acerca de la violencia de los niños. Y él evocó ese versículo donde dice que aquel, ¿no? Que lastimara, que violentara, que tocara a un niño, más le vale amarrarse a una piedra No. y lanzarse al fondo de un río. Saúl, ese día, Dios quitó una losa de mi espalda. Dejar de ser ignorantes fue lo que nos permitió ver con claridad el propósito de Dios en nuestra vida. La ignorancia nos tenía metidos en un agujero donde con mucho esfuerzo, con buena fe, con mucha valentía, desde la buena intención, queríamos salir adelante en nuestras fuerzas, porque no sabíamos que Dios tenía la llave del elevado. Así que empezamos esta lucha, mi esposo y yo, esta lucha mental, te puedo decir que emocional, muy como catolicismo para hacernos ni iglesia cristiana. El siguiente domingo empezamos a ir a misa, porque nunca íbamos, pero en esta lucha de entre si me convierto o no me convierto, yo no me voy a convertir. Yo soy una católica que viene aquí, pero ya escucha, pero yo no le hago a esto, ¿no? Como tratando de encontrar razones para no hacerlo. El asunto es que finalmente íbamos a un lugar, luego a la siguiente semana íbamos a misa, y me acuerdo perfecto, un 31 de diciembre que fuimos a misa. Y estando en misa, el sacerdote empezó así a insultar, a decir groserías, a regañar a la gente, y nosotros volteamos a ver a la gente y había gente dormida, niños corriendo de allá para acá, mucho ruido, ni siquiera se escuchaba bien, gracias, ni siquiera se escuchaba bien lo que el sacerdote decía en el micrófono. Y era nuestro entorno y ver a la gente dormida, mucha gente dormida, y entonces por eso está enojado el padre, la gente ignorando, o sea, cumpliendo, igual que nosotros cumpliendo, ¿no? Ya vine. Ese día tomamos la decisión, dijimos, ya vamos a dejarnos de hacer patos y vamos a escuchar, porque entonces algo que hacíamos es que salíamos de ahí y decíamos, ok, ¿qué aprendí hoy? Quebrados financieramente. Eso muy bien, fue un hombre muy exitoso, estuvo a nivel de direcciones, empleado en bancos, y de pronto Dios le quita todo. No te puedo decir, mi pobre esposo estaba pasando por una situación, o sea, te puedo decir, sí llegó bien pobre, o sea, en una situación que él nunca había atravesado. Dios le quitó absolutamente todo. Él es un hombre, Enrique es un hombre justo, es un hombre bueno, es un hombre con paz, es un pelado que para mí es un maestro, una inspiración. O sea, te puedo decir muchas cosas de él, pero Dios le rompió la paz. Y fue el maquillaje, Saúl. Y mi trabajo en el banco, el que permitió que aguantáramos por 17 meses que él perdió el trabajo. Desde luego hoy te puedo decir, fue Dios a través de proveerme
a los clientes que necesitaba para ayudarlo en esta situación. Pero cuando yo realmente, me acuerdo perfecto, Saúl, yo recibo a Cristo, fue un 30 de agosto, era fin de mes, yo no había llegado a la meta de mi overhead en la casa de bolsa donde trabajaba. Yo tenía un sueldo seguro y tenía bonos, pero ese mes, justo ese mes, no había llegado. Entonces estábamos así súper preocupados y recuerdo haberme estacionado, trabajar en Polanco, me estaciono, iba caminando a la oficina y ese día yo me entregué a Cristo. Ese día caminando hacia mi oficina, yo le dije, Señor, perdóname porque he hecho las cosas a mi forma, te pido que entres en mi vida, que tomes el control, que seas tú dirigiendo mi casa, mi hogar. Perdón por todas mis fallas, conscientes e inconscientes. Te pido, por favor, Señor, que seas tú el que habita el trono de mi vida, el trono de mi corazón. Esa fue mi oración mientras yo caminaba a la oficina. Yo ya sabía que era el último día del mes. Yo ya sabía que no iba a llegar. Y llegué a mi oficina y recibo una llamada y era un cliente para solicitarme una operación de compra de divisas muy grande. Yo no lo podía creer. Me acepta el tipo de cambio, estuvimos negociando el tipo de cambio, él me lo acepta y con esta sola operación, yo llego al overhead y yo termino ese mes con Cristo en mi corazón y con la meta cumplida. Yo pude cobrar lo que necesitaba cobrar porque pasó. Y no les puedo decir que a todos los que reciban a Cristo van a cumplir la meta, todos los que reciban a Cristo van a tener una vida financiera solvente. Cada uno de nosotros tiene una historia distinta que contar, ¿no? Yo te puedo decir que lo que pasó, Saúl, es que abrí los ojos y me hice consciente de los milagros que yo vivía todos los días. Probablemente, si yo no hubiera entregado a Cristo mi vida ese día, yo no sé si a lo mejor se hubiera hecho la operación, pero no lo hubiera considerado un milagro. Yo tengo una frase que dice que el que olvida el origen, olvida el milagro. Yo tengo muy claro, Saúl, que si nosotros olvidamos de dónde venimos, quién nos ayudó, de dónde Dios nos sacó, lo que éramos antes, vamos a dejar de valorar los milagros que vivimos todos los días. Milagros de los que estamos conscientes y de los que no, porque uno dice, chin, se me ponchó una llanta, ya es lo peor que me puede pasar. Y probablemente es Dios cometiendo un milagro en nuestra vida para que no nos estrellemos más adelante. Bueno, eso fue lo que a mí me pasó. Yo tengo claro dónde fue ese cambio donde yo me rendí a Cristo y no me rendí a Él por dinero, que es una cosa que quiero aclarar. Mucha gente piensa que si tú entregas tu vida a Cristo, entonces ya vas a ser solvente, que si tú entregas tu vida a Cristo, entonces ya no vas a tener problemas. En el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra. En eso sí hay garantía. La garantía reside en que no vamos a atravesar solos esas aflicciones. Entonces, en el momento que yo estoy consciente que todo viene de Dios, que todo proviene de Dios, que la riqueza proviene de Dios, que el poder despertar viene de Él, que yo pueda respirar viene de Él, que tenga comida en el refri, que no vuelva a pasar hambre, Saúl, que mis hijos tengan un hogar, que ellos puedan decir, mamá, quiero estudiar en tal lugar, y yo decirles, va, investiga, vamos a hacerlo. A través de un oficio, como el maquillaje, es algo que es posible gracias a que Dios me dotó de una historia, de dones y talentos, y de gente que fue tan cerca conmigo que me hizo conocerle y llegar
cara a cara ante Él y decirle, me rindo. Esto ya no puedo más, ya no quiero seguir así. Ayuda. Y es ahí donde podemos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aún estando en momentos críticos, en momentos de traición, de duda, de muerte, de abandono, de tantas cosas que atravesamos los seres humanos, incluidos los cristianos, que podemos saber que no estamos caminando solos. Así es como llegamos a los pies de Cristo y así es como nosotros empezamos a tener claro qué es lo que Él quería para nosotros, porque ahí fue, Saúl, donde nosotros conocimos la Biblia. O sea, yo tenía 35 años. O sea, yo no conocía la Biblia. Y mi esposo realmente tampoco. Ahí fue donde conocimos el instructivo para la vida. Entonces, esta idea que tiene la gente que es que si yo me hago cristiano, entonces ya me voy a volver un aleluya, ya me voy a volver súper fanático. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que sí sepas qué hacer? ¿Qué te parece que en medio de la tribulación, de los problemas, puedas experimentar paz? ¿Qué te parece que descansemos en la confianza de que Dios está en control y que Él nos va a sacar de las circunstancias? ¿Qué te parece que empecemos a estar conscientes de los milagros que vivimos todos los días? Esa es la oferta. ¿Qué te parece? Wow. Me encanta tu historia y digo, siempre que escucho personas como tú me inspiran un montón y más porque vienen a mi memoria varios versículos. En Hechos 17:27, fíjate que dice, esto lo hizo Dios para que todos los que lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, ¿no? Y Dios está como bien cerca, pero cuando hay un corazón dispuesto, y aunque sea a tientas, o sea, como que así, estoy palpando, no sé qué onda, me están abordando los problemas, pero dice, él lo encuentra, o sea, él está cerca, ¿no? Y la otra parte que es que cuando tú conoces a Dios, o sea, lo que yo vengo impartiendo bastante con la gente que tengo el honor de servir, es que Dios se transforma y te da cosas nuevas, no te da cosas mejores, y la gente no ha entendido la diferencia entre algo mejor y algo nuevo. Mejor, te pones a comparar. Nuevo es algo totalmente diferente. No hay un estándar, no hay un criterio. Y una de las cosas que les digo, cuando tú conoces a Dios, cuando tú le crees a Dios, tú le tienes que creer por la novedad de Dios, no por algo mejor. Porque si no vas a estar, cuando tú estás buscando algo mejor, sigues volteando a ver el pasado. Pero cuando estás recibiendo algo mejor de parte de Dios, no tienes comparativa. Empiezas a hacer cosas que no hacías, empiezas a pensar como no pensabas, empiezas a planear como no planeabas, ¿no? Y de hecho en Isaías 43, del 18 al 19 dice, pero mira todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Miren, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y la novedad es esa, o sea, a veces nosotros queremos encasillar lo que Dios va a hacer con nuestras vidas, con nuestros proyectos, como algo mejor, ¿no? Y les digo, es que cuando tú quieres algo mejor, le estás poniendo cadenas al factor creativo de parte de Dios. A lo mejor Él te quiere poner en un lugar, como tú mencionas, del banco al maquillaje, un lugar totalmente nuevo, con nuevas personas, con un nuevo ambiente, con una nueva dinámica. O sea, no, y uno podría pensar, es que si yo quisiera algo mejor, a lo mejor en la visión de uno podría ser, me quedo en el banco y simplemente sigo creciendo en la escala corporativa, y eso es mejores, otros pasitos más. Pero a veces cuando encuentras la voluntad de Dios te dice, no, yo te di autoridad, yo te di dominio, yo te di dones, yo ya te di lo suficiente para que aquí tú seas la persona que te llamaba a ser, ¿no? Y la otra parte que me encanta cuando leo este salmo, me encanta que es el Salmo 105:19, que dice lo siguiente, dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Y José era un soñador y tenía anhelos, pero hay un momento donde Dios pone a prueba tu carácter y es cuando la sumisión llega, cuando la convicción llega, cuando el enfoque es el correcto. Es entonces que Dios dice, ahora sigue la siguiente temporada, ¿no? Y ahora nos puede tomar 4 días o 40 años, ¿no? Como el pueblo de Israel, o sea, el viaje eran 4 días, pero les tomó 40 años y 40 años
a la segunda generación, ¿no? ¿Por qué? Porque seguían con una mentalidad incorrecta, seguían con una mentalidad incrédula, terca y demás. Entonces vemos que Dios, y como mencionabas, Dios no te quiere con una cadena en el cuello, ni quiere negar tu pasión y tus talentos, pero quiere limpiar, quiere restaurar. Y les dije que muchas de las personas cuando no conocemos a Dios y tenemos anhelos y tenemos sueños y estamos emprendiendo, muchas de las cosas que queremos las queremos desde las heridas, por lo que no tuvimos, por lo que no fuimos o por lo que recibimos. Entonces hay anhelos enfermizos, o sea, hay anhelos que tú puedas pensar que son buenos, pero que solamente son consecuencia de heridas. Y Dios no quiere que te lastimes más al cumplir esos sueños, esos anhelos, ¿no? Y cuando conoces a Dios, cuando conoces a Jesús, es entonces que Él te empieza a revelar anhelos que Él puso en tu corazón, que son anhelos que te van a dar bien. Dice que la bendición de Dios trae riquezas y que con ella traiga tristeza. Entonces, ¿sabes que estas cosas que antes anhelaba, no, realmente ya no las quiero? Estos conceptos, estas ideas que traía ya no las tengo. Ahora formo parte de esta mentalidad, ahora tengo esta perspectiva, ¿no? Y me encanta porque seguramente, o sea, la manera en la que hoy en día haces negocio, y es una pregunta que la que te quiero hacer, o sea, ya la haces desde una perspectiva, yo digo, o le pongo este nombre más como cristocéntrica, ¿no? Que lo que hago agrada a Dios, honra a Dios, y como mencionabas, es más caro, es más incómodo, es más difícil, porque hacemos las cosas para Dios, no para la gente. Y es donde nos levantamos a decir, esta línea yo ya no la cruzo, esta dinámica yo ya no la hago, pero es donde Dios honra esa parte tuya. Entonces me gustaría como saber también un poquito cómo llevas tu fe a tu negocio hoy en día, y cuál ha sido la consecuencia en cuanto a tu crecimiento y en esta área, ¿no? Sí, me encanta escucharte, Saúl. Mira, yo creo que dice que hay un dicho que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Eh, y es así, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, realmente muchas ventanas se abren y muchas soluciones se esclarecen, ¿no? Muchas respuestas llegan. Em, yo tengo claro una cosa, Saúl. Dios, a mí, hablo a título personal. Cuando Dios me tejió en el vientre de mi mamá, Él puso en mí un propósito, puso dones y talentos, que yo tengo muy claro cuál es. El mío es servir. Amo servir. Me encanta que la gente se sienta satisfecha con lo que yo hago. Realmente es algo que me llena, es algo que me satisface, es algo que me alegra. Y es a través del maquillaje que yo puedo servir a otros. Y la gente, te voy a decir que muchos cristianos, muchas personas religiosas de otras religiones me han dicho, ¿cómo? Pero el maquillaje es superfluo, es banal. Y yo digo, ¿cómo? Si la belleza la inventó Dios, o sea, la belleza no la inventé yo, o sea, ni los que nos dedicamos a esto. O sea, fue Dios el que la creó y nosotros trabajamos en ese departamento, ¿no? Edith. Dios me mandó a servir, yo lo hago a través del maquillaje. Yo te decía hace un rato, yo les platicaba que yo no entré al maquillaje, que yo entré al maquillaje y me lo tomé muy en serio desde el principio como mi trabajo, o sea, era mi segundo trabajo formal. Entonces, para mí el maquillaje ha sido ese canal por el que yo he podido acompañar a personas en medio de la tristeza. Y tú dices, ¿cómo el maquillaje en medio de la tristeza? Claro, tú no sabes por lo que atraviesa una novia, por ejemplo, cuando se va a casar y la gente dice, el día más feliz de su vida. ¿Sabes qué? También hay mucha tristeza, hay duelo porque están dejando su casa, sus papás, sus mascotas, sus hermanos, se están yendo a vivir a otro país, están dejando su hogar para ir por algo de lo que no están seguras, porque
no sé si lo saben, pero yo me dedico desde hace 29 años que maquillo novias. Entonces he visto novias profundamente tristes, novias que están dejando todo por el sueño de ser una esposa de alguien, no importa quién sea ese alguien. He tenido oportunidad de vestir novias huérfanas, novias que están solas en medio de su boda y no hay quien les dé la bendición, no hay quien ore por ellas, con ellas, no hay quien abroche sus vestidos, no hay quien le ponga un zapato, no hay quien la abrace antes de que ella vaya a casarse. Para eso maquillo. Un día, fíjate lo que son las cosas, Saúl, estaba en terapia psicológica que mucho he necesitado en mi vida, y tenía hace años una psicóloga que yo no sabía, lo supe después con el tiempo, que era musulmana. Esta mujer musulmana me dijo, o sea, mexicana, que era católica, pero en algún momento se volvió musulmana. Bueno, un día que estábamos platicando, Enrique y yo, nuestros problemas, no de pareja, que gracias a Dios nos ha bendecido con un matrimonio precioso, pero Enrique con sus problemas del matrimonio pasado, y que las hijas y el dinero, y yo con mis temas también. El caso es que en una sesión que yo estuve con ella me dijo algo como, tú y tu esposo, ¿por qué tienen problemas? Me dijo, mira, yo creo en algo distinto. Ahí fue donde nos dijo que era musulmana. Yo soy musulmana, pero no entiendo por qué ustedes tienen problemas. Si ustedes tienen a Jesús. Y yo, todavía no era cristiana, todavía no llegamos a sus pies. Y yo, me impactó mucho. Me dijo, yo soy musulmana, pero Jesús es mi novio, es mi crush. Mira, espérame, porque creo que mi mamá en algún lugar dejó una Biblia. Espérame, suspendió la sesión y fue a buscar una Biblia. Y me dijo, aquí está todo lo que ustedes necesitan. No entiendo por qué tienen problemas. A veces las respuestas vienen de las personas menos esperadas. Y yo salí de esa terapia y le dije a Enrique, oye, dice ella que su novio es Jesús. Y me dijo, me acaba de decir lo mismo. Y dice que nos tenemos que preparar porque lo vamos a necesitar. Entonces, los mensajes llegaron por muchos lugares. Por eso me alegra que haya este tipo de espacios, porque probablemente alguien necesita escuchar esto. Y necesitamos salir de la ignorancia. El asunto es que yo empiezo a darle orden al negocio del maquillaje. Yo sé que yo maquillo por servir a otros. Yo sé que el maquillaje es un lujo, no es algo que la gente necesite para vivir, pero aquí es donde Dios me puso a servir y yo con mucho gusto lo hago. Entonces, comienzo a capacitarme, comienzo a investigar, comienzo a estudiar muchísimo, comienzo a aprender a administrar un negocio de belleza, que esto es importantísimo. No existe literatura, no existen libros, no existían capacitaciones o formaciones empresariales para emprendedores del mundo de la belleza. Y yo tomé la decisión que iba a tomar el riesgo de estudiar, de capacitarme, de meterme a muchos cursos para después tratar de tropicalizar todo ese conocimiento y llevarlo a mi industria. Al día de hoy, Saúl, tenemos una escuela de negocios para emprendedores que se dedican a todo, cualquier ámbito de la belleza. Hoy tenemos un diplomado de gestión de negocios de belleza. Tratamos de enseñar a la gente, escucha lo que digo, tratamos de enseñar a la gente, porque no toda la gente quiere aprender, porque no toda la gente está dispuesta a pagar el precio, porque no toda la gente está dispuesta a tener disciplina, porque la gente piensa, yo pago este curso y entonces ya con eso tengo el conocimiento. Pues no solo es tener el conocimiento, es ponerlo en práctica. Entonces, y yo comienzo a darle orden al negocio del maquillaje. Yo ya maquillaba mucho y entonces me di cuenta que trabajaba mucho, pero no tenía dinero. Entonces, ¿cómo le hago? Porque yo sí vendo. Recuerdo haber pagado a mes sin intereses
una sesión de coaching con una empresa. Le dije, es que ayúdenme, porque yo sí vendo mucho, pero pues yo no veo dinero. Yo, o sea, del mismo banco yo estoy financiando el negocio del maquillaje o sea, empecé a tener tantos clientes que empezaron a crecer mis problemas, fíjate, porque yo seguía comportándome como aquella Cristina en su comedor con su espejo roto. Y algo que le quiero decir a todos los emprendedores, el anhelo de nosotros es crecer nuestros negocios, pero algo que nuestro negocio necesita es que nosotros crezcamos junto con el negocio. No nos podemos seguir comportando como pequeñitos cuando el negocio está madurando. Entonces, eso fue lo que me empezó a pasar. Esta empresa me dijo, Cristina, vendiendo también se quiebra. Entonces tuve que ajustar precios, tuve que ajustar porcentajes de comisión, tuve que tomar el riesgo que los empleados o los colaboradores que yo tenía en ese entonces quisieran irse porque a lo mejor ya no les convenía. Pero como no hay referencias, lo que tú hablabas hace un rato acerca de lo nuevo, no lo diferente, ¿no? Como no tenían referencias porque en esta industria en la que yo estoy, no había de donde yo, al día de hoy, sigue sin haber una empresa que para mí sea una referencia. Somos, y lo digo con mucho orgullo, con mucha humildad también, y de verdad que toda la honra y la gloria a Dios, somos la única empresa legal, formal, laboral y fiscalmente establecida por la naturaleza que nosotros tenemos. No hay referencias, no he encontrado referencias de una compañía que haga lo mismo que nosotros y que haya permanecido por tantos años. Hoy, aquel pequeño espejo, aquella pequeña cosmetiquera, hoy es un corporativo que, gracias a Dios y porque Él es bueno, estamos en las Lomas de Chapultepec, que en mi vida pensé que podía estar ahí, pero pues Dios es quien marca el camino. Y tenemos unas oficinas preciosas, tenemos muchos colaboradores, tenemos, gracias a Dios, legalmente se dice empleados, pero a mí no me gusta decirles así, son mis compañeros de trabajo, mis compañeros de viaje. Hemos dado, pues a lo largo de todos estos años, he compartido el trabajo yo creo con unas 350 personas que se han quedado a mi lado por muchos años, otros que ya se fueron, gente que en el emprendimiento les va a pasar, que vas a darles trabajo a alguien, vas a tratar de ayudar a alguien, de sacarlo adelante, de rescatarlo, ¿no? Porque te recuerda a ti y después se van a ir enojados. En fin, como que las empresas, los emprendimientos, los negocios, es un gimnasio para el corazón, para la mente, para las emociones, y Dios lo usa también para sanarnos. Así que, ¿cómo ha impactado eso en mi vida, o más bien el negocio? 100%. Así yo siempre digo que así como hay gente que es americanista y está súper orgulloso de ser americanista y postea que arriba el América o que arriba las Chivas o la máquina del Cruz Azul, hay gente que es abiertamente morenista, gente que es priista, gente que es panista, con los temas electorales, ¿no? Que somos tan aguerridos para salir a decir a quién le vamos. Yo quiero ser igual de valiente y estoy muy orgullosa de decir, amo a Cristo, le entregué mi vida a Él, yo le voy a Cristo, soy cristiana, estoy orgullosa de eso. A mí me maravillan los judíos, lo orgullosos que están de ser judíos. Y yo quiero ser, en eso me inspira, yo quiero ser una cristiana orgullosa de ser cristiana, así que en mi negocio abiertamente somos cristianos. Abiertamente la gente sabe que estamos ahí para servir a otros e impactar su vida de manera positiva. Abiertamente oramos para tomar los alimentos cuando estamos con nuestra gente, oramos cuando tenemos problemas o si tenemos un momento importante dentro de la organización. Participamos de la Cumbre Global de Liderazgo desde hace años, asistimos porque queremos ser mejores líderes. Abiertamente hablamos de nuestro amor por Cristo, pero lo más importante, del amor que Él nos tiene a nosotros. Y reconocemos que el Grupo Cristina Cuéllar no es lo que es por mí, no es lo que es por la inteligencia de unos cuantos, es lo que es por el amor
inmenso y la misericordia de Dios. Igual que muchos emprendedores, Saúl, a veces tengo ganas de tirar la toalla, porque digo, ¿de qué sirve tanto esfuerzo si hay alguien que te roba? ¿De qué sirve tanto esfuerzo si hay alguien que se lleva tu base de datos? ¿De qué sirve tanto esfuerzo cuando tú has entrenado a alguien y se va y se lleva a tus clientes? ¿De qué sirve tanto esfuerzo cuando la gente se va enojado porque no pudo seguir abusando de ti porque pusiste límites? Y a veces entiendo perfectamente a los emprendedores que dicen, ya está aquí, yo qué necesidad, ya. Pero si he resistido, Saúl, es porque tengo claro que Grupo Cristina Cuellar se llama así porque es mi tocayo nada más, pero ese es un proyecto de Dios, a donde hay mucha gente bendecida que tiene seguridad social, que tiene un ingreso seguro, puntual en su cuenta, que atravesaron la pandemia 16 meses, Saúl, porque no nos dejaban abrir, porque una autoridad aquí de la Ciudad de México dijo, ustedes no van a abrir. Ok. Y nosotros, Señor, por favor, dame claridad, dame una idea, por favor, Señor, permítenos no correr a nadie, permítenos no bajar sueldos, por favor, Señor, ayúdanos, porque no sabemos cómo vamos a atravesar esto. Y un día Dios hizo que me cayera la ficha. Cursos en línea, 1 hora. Háblale a tus amigos. Empieza a vender cursos baratos. Haz un video. Y yo me grabé aquí en mi casa. Hola a todos, soy Cristina Cuellar. Estamos en medio de esta crisis, ¿no? De salud, todos confinados, y les cambio conocimiento por nómina. Empezamos a vender cursos de 1 hora en línea por Zoom en 250 pesos, Saúl. Y luego le hablé a abogados, mercadólogos, hasta un Zoom de cocina programamos, cursos para niños, dibujo, todo lo que se nos ocurrió lo montamos en un calendario para que la gente pudiera comprar cursos de 250 pesos. Y ya si era más especializado, ya costaban a 600. Y escribí un curso, me puse a estudiar también acerca de la bioseguridad y la higiene en la industria de la belleza, y armé un programa de capacitación que duraba 3 horas, invité médicos para que hablaran de eso, y Dios nos hizo un milagro. Vendimos más de 10,000 cursos, y de eso fue que nosotros pudimos sostener este negocio. No es por nosotros, es porque Dios tiene un propósito, no solo en mi vida, porque, ay, Cristina, qué bárbara, cómo sufriste, ahorita te voy a compensar. No, es porque hay mucha gente involucrada en los intereses de Dios. Y a veces nos toca convivir con esa gente. ¿Me explico? Yo siempre pienso, nuestros negocios son como una guardería, y Dios nos hace directores de la guardería. Y Dios nos dice, ahí te dejo a mis bebés, me los cuidas, dales lo que necesitan. Y cuidado y se caiga, y cuidado y los tires, y cuidado y no los trates bien, porque me vas a dar cuenta. Entonces, siento mucha responsabilidad, pero también sé que Dios es un Dios de orden, y que Él no me va a bendecir ni a mí ni a ellos si no tenemos orden. Y el orden nos manda a contratar, y también nos ordena despedir. El emprendimiento es algo que suena muy romántico, y más para las personas que hemos trabajado mucho, que somos muy idealistas, muy soñadores, para las personas que queremos ayudar personas, para las personas que tuvimos una historia de vida bien fregada y ahora queremos que nadie atraviese por lo que nosotros atravesamos, y ahí andamos como ambulancias rescatando atropellados y desperdiciando esos recursos que Dios pone en nosotros. Entonces, fácil no ha sido. Costoso, muy costoso. Y hoy yo sé, Saúl, que si yo he atravesado por circunstancias amargas, es para que eso sirva como un recurso para que otras personas no lo atraviesen. Dentro del emprendimiento hay mucha ignorancia.
Hay mucha buena fe, pero la buena fe no alcanza. Hay mucha ignorancia. Y he atravesado por cosas, no solamente en mi vida personal, también en mi vida empresarial, que ahora me toca a mí compartírselo a otros para que no les suceda. Te voy a poner un ejemplo muy, muy rápido y muy simple. El seguro social. Es que es mi cuñada, es mi amiga, es que yo soy chiquita, entonces pues yo no puedo dar seguro social. Bueno, dice la ley en México que todo el que sea un empleado, el que tiene un salario, el que sigue instrucciones, que tiene horas establecidas de trabajo, días establecidos de trabajo, legalmente es nuestro empleado. Y tenemos la obligación de darle seguro social. No darle seguro social puede ser un riesgo tan grande que te lleve a quebrar. Porque si tú le tienes miedo al SAT, el seguro social es implacable. Y eso fue lo que me pasó hace años. Yo tenía un despacho de abogados que eran los que me hacían los trámites de recursos humanos y ellos lo que hacían es que, yo en la ignorancia, ¿ok? Contrato a alguien que me ayude a contratar. Y ellos dijo, con esto la vamos a hacer, van a estar 3 meses y a los 3 meses si todo sale bien y si van a permanecer, entonces les damos seguro social. Y pues la gente aceptaba feliz porque lamentablemente en México mucha gente no tiene seguro social. Entonces, bueno, me van a poner 3 meses a prueba y después de los 3 meses me dan seguro, pues suena bien. Así que este muchacho aceptó, este muchacho es un empleado que nosotros contratamos y a las 5 semanas de trabajar conmigo lo atropellan. Y estuvo a punto de perder la vida, él se vio muy, muy grave, él perdió muchas de sus facultades. ¿Y qué crees? El muchacho no tenía seguro social. No tenía seguro social porque yo no le di seguro social, porque yo no sabía que estaba en la obligación de darle seguro social desde el día 1, aunque estuviera a prueba. Que esto es algo que va para todos los emprendedores. Si tú tienes un empleado nuevo, el día 1, cuando él pisa tu negocio, tiene que tener seguro social. Tú tienes 30 días para probar sus capacidades y sus competencias. Si a los 30 días esa persona no cubre ni cumple con tus expectativas, le puedes dar las gracias y no lo tienes que indemnizar, no lo tienes que liquidar, simplemente le das las gracias y lo das de baja en el seguro. ¡Cuidado! Y entre a trabajar, no tenga seguro y le pase algo. Cristina, ¿y cómo se resolvió que no tuviera seguro y que lo hayan atropellado? Lo sacaron de la Cruz Roja, estuvo 3 semanas en la Cruz Roja, estuvo en coma, finalmente lo sacan del peligro, yo lo doy de alta después del accidente. Estuvo un día, Saúl, un día en el Seguro Social, un día. Y dijeron al Seguro Social, este muchacho está incapacitado, ya está fuera de peligro, no se va a morir, pero no tiene ningún caso que lo tengamos aquí porque lo que necesita es recuperarse y lo puede hacer en casa. Lo mandaron a su casa y al año, julio, agosto, septiembre, octubre, a los 15 meses me llega un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social donde dice que me enjuiciaron y perdí el juicio. Y por no haberle dado seguro social a ese muchacho, me habían impuesto una multa de 1,206,000 pesos que había que pagar en 9 días. ¿Por qué me pasó eso? Porque yo no le quise dar seguro social. ¿Me pasó eso porque yo soy una negligente y una irresponsable? No, Saúl, me pasó por ignorante. Me pasó porque yo confié en que alguien sí sabía hacer su trabajo. Por eso hoy lo que le digo a los emprendedores, dale el seguro social a tus empleados. El seguro social, y me lo dijeran, el seguro social es más seguro para el patrón que para el empleado, porque los empleados a veces ni lo usan, pero cuidado les pase algo porque tú eres el responsable. Entonces, a mí me habían dicho que haberlo dado de alta después del accidente me iba a costar como unos 300 o 400,000 pesos de multa. Y cuando me dijeron eso, yo me acuerdo que lloré muchísimo porque yo dije, ¿de dónde yo voy a sacar 300 o 400,000 pesos? Me acuerdo que reuní a toda la gente en la empresa, yo estuve llorando mucho, que es otra cosa que también los invito a hacer, a mostrar su vulnerabilidad, porque los líderes también nos rompemos, también nos preocupamos. Y yo me acuerdo haber empezado a llorar y decirle a la gente, no sé qué va a pasar, yo no sé de dónde yo voy a sacar ese dinero si me multan.
pero yo no podía dejar a ese muchacho sin seguro social. Es mi responsabilidad, yo no sabía, pero hoy que sí lo sé, yo no puedo hacer como que sigo sin saber. Así que tomé el riesgo y me acuerdo perfectamente de ese episodio y la gente empezó a llorar conmigo, Saúl. Y me dijeron, Cristina, vamos a salir de esta, Dios nos va a ayudar. Y recuerdo habernos tomado de las manos para orar, llorando, pidiéndole a Dios que sanara a José Daniel, que le diera una nueva oportunidad, que no se muriera, porque tenía 2 niños, tiene 2 niños, y que me librara de la multa. No fueron 300 ni 400,000, fue 1,206,000 pesos. Pero Dios permitió que él lo pagara. Dios permitió que hoy viva sin esa deuda, que la pagué por años. Y si Dios permitió eso y me dio los recursos para que yo pudiera pagar 1,206,000 con sus respectivos intereses, porque te cobran intereses, pude financiar la deuda. Me dieron mensualidades de como 28,000 pesos mensuales. Tuve que dar un enganche al Seguro Social de 241,000 pesos para poder negociar. En fin, ¿sabes para qué? Para que hoy tú y yo, Saúl, estamos platicando y podamos decirle a los emprendedores, salgamos de la ignorancia espiritual, de la ignorancia laboral, de la ignorancia empresarial, porque es muy caro. No capacitarse es muy costoso. Y hay gente que dice, no, mis pasteles son deliciosos, los decoro bien bonito, con eso es suficiente. ¿Por qué crees no es suficiente? No es suficiente. Si tú realmente quieres ver en todo su esplendor tu llamado, entrénate. Porque nadie llega a las Olimpiadas nomás porque sabe correr bonito. Nomás porque sí puede nadar rápido. Se tuvo que entrenar, se tuvo que disciplinar, tuvo que ponerse a dieta, tuvo que dormirse temprano, tuvo que levantarse temprano, tuvo que dejar amistades, tuvo que dejar de ir a fiestas. ¿A qué estamos siendo llamados tú y yo en este momento? A tomar la decisión de ser disciplinados, aunque tengamos que renunciar a las comodidades y a las diversiones. Entonces, abiertamente, Saúl, soy cristiana, abiertamente, mi familia y yo servimos al Señor, abiertamente hablo de mi fe. Dios me ha permitido ponerme de pie y hablar ante muchas personas, ante muchas audiencias. Dios ha permitido ponerme en escenarios donde comparto el maquillaje, pero también de lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de los míos. Y creo que lo que Dios nos manda a hacer no es una labor pequeña. Desde servir a través de limpiar una casa, a través de dirigir un banco, a través de ser un empleado o un empleador, estamos llamados a trabajar para Dios. Esa creo que es la diferencia. Hoy te puedo decir, miro hacia atrás y yo misma me sorprendo porque veo lo que hemos construido de la mano de Dios y me impacta. Yo quería trabajar en un banco y después dije, cuando tengan unas oficinas, yo quiero que mis oficinas parezcan un banco. Así que eso es lo que hemos querido hacer. Queremos ayudar a más personas a que les vaya bien. Queremos ayudar a más personas a que tengan dinero en la bolsa. Y particularmente yo, Saúl, algo para lo que ya estoy lista a hacer es hablarle a sobrevivientes de abuso sexual. Estoy lista. Antes no podía hacerlo porque no me había librado de la vergüenza. Pero hay muchos adultos que siguen teniendo a aquellos niños que fueron dolidos, lesionados, heridos, sufriendo en silencio. Entonces, mi anhelo es que yo sé que es un anhelo que parece imposible por las estadísticas que hay a nivel mundial y sobre todo en México, que es
México, desgraciadamente, un destino de esclavitud sexual infantil. Y ojalá que organizaciones como Freedom, organizaciones que se encargan del rescate de los niños abusados, de todas estas mujeres que son víctimas de trata. A mí me interesa mucho llegar a los adultos, a esos adultos que nunca han hablado de su historia, a esos adultos que nunca se han atendido, que nunca se han tratado, porque seguir enfermo de dolor nos puede llevar a exponer a nuestros hijos, nos puede llevar a convertirnos en perpetradores, nos puede llevar a los excesos, a adicciones, a tomar decisiones suicidas, porque no pudimos sanar a aquel pequeño o aquella pequeña que nadie ayudó. Hoy me dedico a maquillar, tenemos un corporativo, tenemos varias empresas, una muchacha que estuvo rota, una muchacha que pedía a Dios morirse todas las noches, una muchacha que no tenía ninguna visión, ni siquiera a corto plazo, una muchacha que a los 16 años dejó de estudiar. Hoy soy una empresaria que Dios ha levantado, soy una empresaria que ha dado mucho empleo, que le ha compartido el amor de Dios a muchas personas. Soy una empresaria que hoy estoy lista para dejar mi silla en mi oficina para poder hacer este tipo de encuentros donde estoy lista para decirle a alguien, si fuiste abusado sexualmente, hay vida después del abuso, hay propósito. Nuestros cuerpos han sido sanados. Y si Dios permitió que tú y yo estemos vivos hoy, es porque tenemos que invertir nuestro dolor para el bien de alguien más. Tenemos que evitar que nuestra enfermedad emocional, nuestra tristeza, nuestra autoestima tan dañada, dañe a la gente que amamos. Probablemente las reacciones que alguien esté teniendo de golpear a un niño, de insultarlo, de agredirlo, de no afirmarlo, es porque está siendo dirigido por el niño que fue y no por el adulto que puede llegar a ser. Tú y yo estamos siendo llamados, Saúl, y todos los que nos escuchan, no solamente a hacer un trabajo secular, un trabajo del mundo. Estamos llamados a invertir nuestra historia para el bien de los demás. Así que esta soy yo, esto es lo que yo hago. No estoy orgullosa de la vida que tuve, pero no estoy avergonzada. Porque hoy que miro hacia atrás, pienso que si Dios permitió que yo siguiera con vida después de tantas cosas que he atravesado, es porque Dios tiene un plan bien grande y eso me emociona mucho. Me da ilusión pensar qué más sigue, qué es eso nuevo que Él tiene para nosotros. Y yo sé que Él suplió mis necesidades básicas y permitió que yo no volviera a tener hambre física, que yo no tuviera que elegir entre un litro de leche o un trozo de pan. Dios ha sido bueno, Saúl. Pero una vez que Él suple esas necesidades, es ir al siguiente nivel. Sí. Y tenemos que aprender a dejar de hacer de la miseria un negocio. Al contrario, tenemos que hacer de nuestra historia el negocio de Dios. Y ese soy yo. Wow. Muchísimas gracias por abrirte, qué hermoso cierre. Hay dos cosas que te puedo también decir. En Oseas 4:6 dice que el
el pueblo, ¿no? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Y como Cristo creyentes y como personas, nosotros vamos siempre a pagar aquello que desconocemos. Y, por ejemplo, decir, o sea, tú le pagas a un cardiólogo porque no te sabes arreglar el corazón, o a un mecánico porque no sabes arreglar el carro, o sea, y cuando nosotros entendemos que si estoy en una situación, principalmente a nivel profesional, de mendigo o de estancamiento, es porque estoy pagando un precio por desconocer algo, ¿no? Y como mencionabas, hay muchas personas que tienen el anhelo de salir adelante, pero no la convicción de hacerlo, y es como tú lo mencionaste, en el momento que tú abres tu mente, si necesito primero invertir en mí, porque mi proyecto va a crecer proporcional a mí. A veces uno por su cuenta lo hace, a veces Dios provoca circunstancias para crecer tu carácter y uno nos gusta, pero es donde ves como tu capacidad creativa es tan grande para tocar puertas, para moverte, para maximizar recursos. Y luego viene la otra parte, ¿no? Cuando Dios trata contigo ciertas cosas de tu vida, de tu crecimiento, como la que tú me mencionas. Y me acuerdo mucho en esta parte de Ezequiel 22:30 porque dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie, ¿no? Y a mí esa palabra, cuando nos toca ser valientes de decir, Dios, estoy buscando a alguien que se levante a hablar, que se levante a ponerse ella en medio para que no tenga que ejercer mi justicia, ¿no? O mi disciplina. Y esta temporada donde estás, Cristina, me encanta porque es un punto donde te estás poniendo en la brecha. Te estás poniendo en la brecha por personas que no saben cómo expresarse. Digo, nosotros en la iglesia tenemos también nuestros encuentros y hay una sección en ellos, ¿no? Donde tratamos estos temas y es algo donde o sea, notamos tanta gente que viene de abuso de tantas maneras y cómo esa es una herida no sanada, ¿no? Y como comentas, o sea, pero también a veces no sabemos cómo tratarla o quién nos va, o sea, buscamos en todo menos, buscamos a los lados menos arriba para ver cómo poder sanar esta parte y sé que definitivamente Dios te está levantando con una autoridad especial para esta nueva temporada. Digo, creo que la clave del liderazgo, y esto me acuerdo que lo decía mi mentor, es pasar la estafeta. O sea, esa es, ¿no? En el momento, en tu legado. Por eso creo que somos muy empujados o retados a discipular. O sea, a replicarnos y a dejar lo mejor de nosotros en otras personas. Y digo, lo peor, pues lo usamos para enseñar, como lo mencionabas. Y creo que esta es una temporada súper interesante. Me honra mucho, la verdad, tenerte acá. Sé que no va a ser la última vez porque hay mucho conocimiento ahí que muchos necesitamos saber cómo esto es la responsabilidad de hacer las cosas bien, conocer las normas, conocer las leyes, no buscar atajos, porque yo les digo, los atajos cuando uno busca son atajos al golpe. Entonces, simplemente vamos a ver el golpe más rápido, el guamazo más rápido y más duro, y por algo Dios nos reta, ¿no? En qué descansas, en qué dependes, quién te provee, es que voy a pagar más, es que esto y el otro, ¿no? Y la otra, digo, para cerrar, la importancia o sea, no es lo que tú haces, sino quién tú eres, lo que realmente diferencia tu labor, porque hay tanta gente que no ha entendido esto. O sea, eh, antes de hacer esto, yo me dedicaba, y no sé si escuchaste mi testimonio, a ayudar a personas en la industria médica, especialistas, ¿no? Y son personas que en su momento cuando egresan y todo lo que hacen, pues toda su identidad está puesta en su oficio, ¿no? No en su identidad. Y les es que la gente no está, o sea, no va a conectar por lo que tú haces, porque hay mucha gente que hace lo que tú haces, sino por quién tú eres. Cuando recomiendan a un médico es que él habla así, es que es bien buena onda, es que te explica, o sea, el carácter, tu historia, por qué estudiaste lo que tú estudias. La gente, cuando nosotros intercambiamos un servicio, la gente acude a nosotros por quienes nosotros somos, no por lo que nosotros hacemos. Es lo que embellece lo que nosotros hacemos es quienes nosotros somos. Y tenemos que dignificar nuestra historia, tenemos que dignificar quienes somos, tenemos que dejar de ocultarnos detrás de inseguridades o todos estos rollos que nos impiden ponernos allá adelante, ¿no? Y digo, hoy en día lo que hago con muchos empresarios y empresarias es eso, es que se valoren y que se muestren allá afuera, porque tú eres la punta de lanza de tu proyecto. Dios no te creó para que maquilles, sino para que seas de influencia con tu historia, donde maquillas, ¿no?
Y eso es lo que rompe cadenas o abre paso. Y digo, me encanta tu historia. Yo de verdad estoy súper expectante a lo que Dios va a estar haciendo. Sé que mucha gente va a salir súper bendecida de esto. Seguramente por luego podemos tener otro más técnico, donde hablamos ya de cuestiones de estructurar posiblemente tu negocio. Me encantaría poder tener esa sesión más adelante. Pero por ahora digo, la verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Me encantaría poder cerrar con una oración por ti y creo que nos compartas tu contacto por si quieren conectar contigo. Ahora Dios Padre, yo te doy gracias por la vida de Cristina y te doy gracias por su matrimonio, te doy gracias por su empresa, Señor. Pero también damos gracias porque tu amor ha sido suficiente, Señor. Tus lazos de amor nos han traído de vuelta a ti más de una vez. Tu gracia nos ha permitido, Señor, reconocer que nos podemos levantar incluso después de tropezarnos. Padre, tú haces que opere todo para bien y hoy simplemente bendecimos la vida de Cristina y lo que está haciendo, Señor, lo que has sellado y has puesto en su corazón, Padre. Te pedimos que pongas un megáfono especial para ampliar ese mensaje que ella trae de restauración, de sanidad para estas víctimas de abuso, Señor, que puertas sean abiertas, que plataformas sean puestas, que el favor y la gracia que la ha acompañado en la industria de la belleza sea puesto también, Señor, en esta nueva temporada. Que se extienda, Padre, una nueva visión, que lleguen a ella ideas, pensamientos, Señor, que vengan directamente de tu corazón para que ella pueda hacer la diferencia y mostrarte a ti, Padre, lo que tú haces con aquellos que te buscan, sin importar circunstancias, sin importar situaciones, sin importar economías, Padre. Hoy la ponemos, Padre, en tus preciosas manos, Padre, la levantamos para que ella sea luz, Padre, la ponemos arriba, Señor, para que ella pueda ser un faro donde otras personas, al oír su historia, al oír su mensaje, te puedan ver a ti, Señor, y puedan conocerte a ti y puedan creer en ti. Y que no solamente sus vidas sean transformadas, sino las personas que están a su alrededor, Padre, que puedan cadenas ser rotas, Señor, y que el mundo te pueda conocer, Padre Santo. Así que seguimos bendiciendo su vida, su proyecto, sigue proveyendo lo que necesita y más para que pueda seguir dando en abundancia, Padre. Bendecimos a sus líderes, su iglesia, Señor, sus colaboradores, Padre, las familias de sus colaboradores, y que el lugar donde ellos pisen sea bendito, Señor. Esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Pues muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Estoy súper contento de haber conectado contigo. Si te queremos buscar, conectar contigo, si queremos colaborar contigo, ¿dónde te podemos encontrar? Ok, muchas gracias. Al contrario, Saúl, gracias a ti, gracias a tu audiencia. Si llegaste hasta aquí, creo que de verdad te agradecemos muchísimo y creo que es para algo. Me encuentran como @Cristina Cuellar en Instagram, estoy en Facebook y en TikTok como Cristina Cuellar Oficial. Y bueno, si googleas Cristina Cuellar te voy a aparecer hasta en la sopa. Estamos para servirte, Saúl, para servirle a todos. Y ojalá sí tengamos esta oportunidad de hablar un poco más a detalle acerca de cómo estructurar un negocio, los pilares para poder lograrlo. Y estoy para ti, para tu iglesia, para tus líderes, para todo lo que necesites, Saúl. De verdad va a ser un honor para mí poder compartir con ustedes, y si hay una sola persona que pueda sentir un poquito de alivio, creo que con eso es suficiente. Gracias. Muchísimas gracias. Chicos, pues esto fue todo el día de hoy. Ya saben, pueden conectar con Cristina. Ha sido un placer. Yo me quedo con ella unos segunditos más. Y bueno, no se olviden de compartir este podcast. Y bueno, síganle creyendo a Dios porque Él sigue creyendo en ustedes. Chao, chao.